Buenas tardes, un placer estrenarme en esta tribuna. Hace 4 años, a muchos de los que estábamos afuera de este Parlamento, nos sentimos ignorados y poco escuchados por las demandas que se estaban planteando. Durante este último año, esas demandas las expresamos a través de Podemos y sentíamos que tampoco había esa percepción, esa sensibilidad hacia ellas, ¿no? En campaña incluso hubo momentos donde se ridiculizaron las propuestas de Podemos, ¿no? Y estas 2 últimas semanas se ninguneó el programa y no hubo, en nuestra opinión, intentos serios de debatir sobre propuestas programáticas. Notamos un avance, al menos ahora se está escuchando. El propio presidente en funciones ha leído el programa de Podemos y a partir de ahí podemos hablar de propuestas concretas. Es un avance, a partir de ahora nos escucharán mucho, nos escucharán durante estos 4 años. Ya veremos si desde el Gobierno nos da la posición, pero creemos que es un buen avance empezar a discutir de propuestas concretas. En algunas estaremos de acuerdo, en otras obviamente no. Pero bueno, eso es positivo. Entre el Partido Popular y el Partido Socialista, desde 2007 habéis perdido 243.000 votos. Se lo pido, por favor, eso no es culpa nuestra. Eso es que algo estaría pasando que la gente no se sentía representada, pero de verdad que no es culpa de Podemos. Nos habían dicho antes que la política no empieza ni acaba en nosotros, que eso es sadanismo, por supuesto. Pero también llevábamos haciendo política desde muchos otros lugares, la gente que estaba en Podemos desde hace mucho tiempo. Con lo cual, las demandas que intentamos trasladar no son demandas que hayamos empezado a hacer esta semana, sino que son demandas que vienen de mucho antes. Han hablado de pactos, de financiación autonómica, de presupuestos, de la autovía de la Espina que sus gobiernos dejaron a medio construir. O sea, ver la situación de Asturias es recorrer la autovía de la Espina y verla a medio construir con los puentes como están. Eso es lo que refleja lo que es el Occidente, es precisamente el estado de esa autovía. También les pedimos un favor. No nos pidan cuentas por los acuerdos que no fueron capaces de alcanzar en su legislatura anterior. No es nuestra culpa. Si no hubo acuerdos o si hubo incumplimientos de las promesas electorales, cada palo que aguante su vela. Las palabras más duras yo creo que durante estos 2 días no han salido de la boca de Podemos y, sin embargo, algunos de los ataques más duros de la propia bancada socialista, más ayer que hoy, salieron de su boca. Yo no sé si porque en algunas cuestiones que planteábamos eran verdades incómodas, no lo sé. Todo puede ser. Pero en nuestro caso creemos que eran verdades incómodas. Tiene todo el derecho a discrepar. En algún momento de esta legislatura puede que saquemos la foto del Consejo de Administración del Puerto del Musel. No toca hoy hablar de la autoridad portuaria. Verá a viejos conocidos de su partido, un Consejo de Administración poblado por dirigentes del Partido Socialista. Era un secreto a voces. La Unión Europea lo terminó denunciando. Hizo 2 informes. El primero es el que ha impulsado la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia del Observatorio Anticorrupción en el que muchos compañeros participábamos. O sea, no solo nos quedábamos en protestar, sino que aportábamos pruebas y impulsamos un procedimiento judicial para algo que nos parecía un secreto a voces. El segundo informe de la Unión Europea era demoledor. Decía que el Gobierno español parecía esperar la prescripción de los delitos, que no estaba investigando los delitos, que ya había hecho un informe anunciando el fraude y que nadie estaba interviniendo. Por eso intervinimos. Dijimos, ¿por qué el Gobierno de España no está actuando de inmediato cuando ha recibido un informe tan demoledor? Y de momento el procedimiento avanza y nos está dando la razón. Ya veremos si hay responsabilidad judicial. En nuestra opinión hay responsabilidad política. Para más ejemplos, el informe de intervención del Estado, donde decía que... Porque es que ustedes dicen algo así, a mí me dio una sensación terrible ayer, ¿no? De puede que haya sobrecostes, despilfarros, puede que se haya hecho mal, pero miren qué bonito es nuestro puerto. Hemos hecho un puerto muy bonito y Asturias está en el mapa. Y eso, por ahí no, esa sensación me dio, espero que no sea así, ¿no? Porque eso no es coraje, de verdad. El informe de intervención del Estado decía una cosa terrible, decía que la demanda, cuando se hizo el informe de expectativas del puerto, un puerto que costó 700 millones de euros, se habían sobredimensionado. Que no se tenían en cuenta las expectativas de tráfico según directivas europeas que hablaban de que se iba a reducir el tráfico de carbón, que no se tenían en cuenta las alegaciones que presentaron las organizaciones sociales y que se sobredimensionó la demanda para impulsar la construcción de ese puerto. Lo que tenemos ahora es que el puerto está a escasa capacidad. ¿Por qué se sobredimensionó la demanda? ¿Hubo responsabilidad política? ¿Por qué? Lo dice también el informe de intervención, que hubo una reunión entre los empresarios, entre Auderique Torres y el director del puerto, donde decía que los sobrecostes se ocultaban hasta después de las elecciones autonómicas. Eso es lo que dice el informe de intervención del Estado, ¿no? ¿Por qué se ocultaron los sobrecostes durante un año? ¿Qué finalidad política? ¿Decidió el director del puerto hacerlo porque sí? ¿O alguien
le dijo que se ocultasen los sobrecostes del Musel hasta que pasasen las elecciones? Bueno, es parte de lo que tenemos que saber. Podríamos hablar del puerto, pero también podríamos hablar de la regasificadora. Ha hablado de modelo energético. Bueno, nuestro modelo energético no es construir una regasificadora de 380 millones de euros que está paralizada. Creemos que esos 380 millones de euros podrían dedicarse a la reconversión del modelo productivo, con infraestructuras, con investigación, con proyectos útiles, no con una regasificadora que no era necesaria en la construcción y que ahora lo estamos viendo. Han presentado medidas en el discurso de ayer, de hoy, hablaban de los nombramientos de libre designación, de la publicación de los currículos. Recuerdo que eso fue por demandas ciudadanas durante la anterior legislatura que decían que no se conocían ni los nombres, ni los sueldos, ni las funciones de muchos de los altos cargos del Gobierno, ¿no? Y que ahí se estaba vulnerando o potencialmente vulnerando la legalidad, ¿no? Cuestiones como han planteado el plan del retorno de talento migrado, lo compartimos, bueno, perfecto, esperemos que vayan en esa línea. Y sobre todo el cambio de actitud, porque ahora todo el mundo habla de retorno de talento, cuando hace unos años se hablaba de viviendas urbanas, como hacía el Gobierno de Álvarez Areces, o del espíritu aventurero, como hizo la Secretaría General de Inmigración y Migración Marina del Corral. Los jóvenes emigraban por espíritu aventurero. Unos y otros no dieron cuenta del problema y ahora estamos también somos líderes o casi líderes en emigración de nuestros jóvenes fuera de Asturias. Sobre el Partido Popular, yo creo que muchas de las críticas compartimos en el diagnóstico. Lo que pasa es que, claro, ustedes han pactado el año pasado los presupuestos con el Partido Socialista y hace 2 años le dieron aire con créditos presupuestarios, la aprobación de créditos presupuestarios en esta Cámara, ¿no? Nos daba la sensación de que había una parte de teatralización de la discrepancia y luego a la hora de la verdad esa discrepancia pues no existía cuando se aprobaba lo importante, que era al final cuando se aprobaban los dineros de esta Cámara. Con usted, el miedo que tenemos no es a algunas de las demandas de las propuestas que presentaron, por supuesto, pero sobre todo nos da la sensación de que una cosa es lo que planteó y otra cosa es el Gobierno de Rajoy, que el modelo que ha implementado el Partido Popular en otras comunidades, donde han privatizado hasta el sol han privatizado durante 2 años, ya no hablemos de sanidad, educación, etcétera, ¿no? Y eso nos inquieta más. Se ha retirado atención sanitaria de migrantes, etcétera, ¿no? Retirada de cobertura social. Podríamos hablar de su propuesta de ley de garantías sanitarias, que claro que queremos agilizar los plazos, claro que queremos que haya listas de espera, pero claro, si la solución para agilizar esos plazos es derivar a pacientes al sistema privado, pues no. Y eso ahí hay un riesgo, eso sí que nos gustaría que nos lo explicasen, ¿no? Usted se declaró en campaña que era una forofa de Mariano Rajoy. Eso para nosotros nos dice mucho. Nada más que añadir, lo que pasa es que tampoco queremos que sea la Asturias del sí a Rajoy, por usted o por Javier Fernández. La Asturias del sí a Rajoy, que no va a Madrid a defender la devolución de los fondos mineros, 213 millones de euros. ¿Por qué? Bueno, es obvio que si aquí quien te sostiene es el Partido Popular, tampoco vas a molestar muchísimo en Madrid. Esa es la sensación que nos daba, ¿no? Han hablado tanto el portavoz del Grupo de Izquierda Unida como su portavoz del tema de la alta velocidad. Nosotros, claro que defendemos que si la variante de Pajares se han gastado 3.000 millones de euros o 3.500 millones de euros, por favor, que la pongan ya en funcionamiento. Claro, solo faltaría que encima dejasen 3.500 millones de euros y luego a plantárselas en los túneles. Por supuesto, que la acaben. Lo que pasa es que creemos que se tiene que acabar hasta donde está y desde allí no continuar la red de alta velocidad hasta Gijón. ¿Por qué? Porque, bueno, pues igual que un autobús urbano, aunque quiera, no puede ir a 100 kilómetros por hora porque tiene paradas y cuando tiene paradas no puede coger velocidad. Eso es lo que creemos que va a pasar y por eso creemos que es necesario la alta velocidad desde Campomanes hasta Gijón. Por cierto, alta velocidad, porque hay sobrecostes en los túneles de la variante de Pajares. Hay sobrecostes porque se concedieron las obras sin los estudios geohidrológicos adecuados. Cordillera Cantábrica, acuíferos, no se hacen estudios geohidrológicos, filtraciones de agua, sobrecostes y retrasos de la obra. Cada uno que asuma su responsabilidad en ese proceso. Políticas de familia. Nosotros somos el partido de la familia. En eso estaremos de acuerdo. Lo que pasa es que creemos que las políticas de familia no consisten en paralizar la ley del aborto. Creemos que lo que más daña a la familia es que haya madres y padres cobrando 700 euros y trabajando 10 horas al día. La precariedad laboral impide que se tengan hijos, impide una vida familiar, impide la emancipación de los jóvenes.
Si no hay políticas laborales adecuadas, si no hay una calidad laboral, si hay devaluación salarial, las familias se afectan. Medidas para la dependencia, escuelas infantiles, etc. Bueno, desahucios han hecho medidas, desde nuestro punto de vista, insuficientes, señor Fernández. Vamos a plantear muchas más aquí, les pediremos el apoyo, esperemos que juntos, cuanto antes, se pongan medidas al respecto. Nosotros planteamos que la Administración pública no debería estar trabajando, no debería estar haciendo actividades económicas con bancos que desahucian. Y que nosotros hemos tenido responsabilidad en un banco como el Liberbank, Cajastur, donde estaba poblado el Consejo de Administración de cargos políticos. Algún día hablaremos también de Liberbank y Cajastur. Carbón. Bueno, carbón nos preocupa la entrada de carbón, nos preocupa la entrada de carbón asturiano, de carbón colombiano por el Musel. Defendemos la defensa del carbón autóctono. Nos preocupa la clausura de empresas mineras, donde había empresarios gángsters en el sudoccidente asturiano con los que su partido colaboraba y colaboró y trabajó y avaló y no supo plantear a cierto tiempo. Mientras los que luchan por los derechos, los cinco personas de Zarreu que se enfrentaban a peñas de cárcel en las movilizaciones mineras del sudoccidente. Hacia Izquierda Unida. Hacia Izquierda Unida, bueno, un último programa económico avalado por más de 60 ciudadanos, asociaciones profesionales, etc. Cambiar un modelo productivo, por supuesto, no es exclusivamente tarea de Podemos, no es exclusivamente tarea de estos parlamentarios, es una tarea muy compleja en la que, si de verdad tienen voluntad, por nuestra parte no nos va a faltar. Pero, por supuesto, que se puede cambiar el modelo productivo y, por supuesto, que se pueden implementar medidas. Señor Gaspar Llamazares, lo viejo no cambia por sí solo. Lo viejo no cambia por su propia voluntad. Si esperamos que lo viejo cambie por arte de magia, no va a suceder. Los trabajadores de Coca-Cola, del Matadero, de Telares, seguro que quieren un gobierno fuerte y seguro que quieren un gobierno de cambio, pero un gobierno fuerte de quien no quiso recibirles, un gobierno fuerte de quien no se preocupó por ellos hasta ahora. ¿Tendrán confianza política? Porque aquí es un problema también de confianza. Si te engañan una vez, puede que sea culpa tuya. Si se hacen promesas políticas en una investidura que luego se incumplen, se engaña. Pero si te engañan 2 veces, ahí hay una problemática. Ahí ya tenemos que asumir cuentas. Nosotros creemos, nunca perderemos la confianza en que se pueda cambiar, en que se puedan implementar medidas, pero también hay un recelo de la implementación de políticas que no se han cumplido. Hemos hablado esta mañana, hemos hablado ayer de incumplimientos electorales. Creemos que esos incumplimientos electorales dicen mucho de lo que nos puede esperar. Creemos que hay medidas que se tienen que hacer, que deuda, reducir el gasto público. ¿Cómo se reduce el gasto público? ¿Cómo se reduce la deuda? La deuda intentando renegociar con los bancos, intentando renegociar con el capital. Si no hay voluntad política, nunca se renegocia nada. No es fácil, pero hay que tener voluntad política para hacerlo. ¿Qué cosas se podrían llevar a cabo? Bueno, auditaría la deuda, un gobierno del Partido Socialista, auditaría dónde se ha ido el dinero de la administración pública. Nos gustaría saber. O sea, nos gustaría saber una auditoría en profundidad. ¿Habría voluntad para hacerlo? Tenemos dudas. La reversión de la privatización de las cajas de ahorros y los bancos, no solo aquí, en Madrid, con leyes estatales, creemos que es una necesidad. Fomentar un nuevo modelo productivo, empleo garantizado, una propuesta que planteaba Izquierda Unida y que nosotros respaldamos. Defensa decidida de los servicios públicos, revertir los recortes, anular el ecopago, dotar de personal a los servicios públicos, etcétera. Integrar la red de escuelas infantiles en la Consejería de Educación de 0 a 3 años. Compromiso para reducir la ratio en centros educativos, para reorganizar la FP dual, la auditoría de la administración educativa, paralizar la LOMCE con una moratoria. Bueno, muchas medidas de regeneración democrática, ley electoral, aprobar una iniciativa legislativa popular que permita que la ciudadanía presente iniciativas, consultas ciudadanas, etcétera, 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 donde no solo el programa lo aguanta todo, usted lo dijo, señor Llamazares, pero hace falta tener voluntad política para llevarlo a cabo. Ese es el problema, voluntad política. Hace falta votos, hace falta mayorías, hace falta el apoyo de la gente
pero hace falta voluntad para cumplir los compromisos que se firman. Quería terminar con... Los dos se habló mucho de quién era vieja, quién era política, de cosas que se hacían en vieja y nueva política. Hoy todos son nueva política, igual que todos aceptan rescate ciudadano, nos parece maravilloso. Para nosotros, hago una frase de Galeano, de Eduardo Galeano, que decía que el problema de los gobernantes que tenían en Latinoamérica era que eran gobernantes duros, dirigentes hacia abajo y gobernados y dóciles hacia arriba, que no plantaban cara a los de arriba y plantaban cara a los de abajo. No vamos a decir dónde está cada uno, solo vamos a decir dónde estamos nosotros y por qué queremos estar, por qué impulsamos un gobierno de cambio, para estar con los de abajo y para defendernos de los de arriba que han empeorado radicalmente las condiciones de vida de la ciudadanía durante los últimos años. Muchas gracias.